Hola, les saluda Marta Lucía Torregrosa Colón, docente en formación de la licenciatura en Biología de cuarto semestre, adscrita al CAU Valledupar, Universidad Santo Tomás de Aquino. Hoy les vengo a hablar brevemente de la vida de Gregor Mendel. Pero ¿quién fue Gregor Mendel? Nuestro personaje fue un religioso y científico agustino, quien llegó a ser abad del monasterio agustino de Santo Tomás y murió a los 62 años. Pese a morir a una edad temprana, logró publicar 3 artículos en revistas académicas de su tiempo. Dentro de esos artículos tenemos el de 1866, titulado Experimentos de híbridos en plantas, el cual le otorgó el reconocimiento de padre de la genética. Miremos cómo fue la formación como científico de este religioso. Ingresó al Instituto de Filosofía de Olmütz en 1840 a 1843. No pudo continuar debido a la difícil situación económica que tenía su familia. Sin embargo, no estuvo solo. Lo apoyó el docente Frank Friedrich, quien lo recomendó con el Kritnap, el abad del monasterio agustino. Allí ingresó y hizo sus estudios como teólogo y también se autoformaba con lecturas sobre ciencias naturales, aprovechando la maravillosa biblioteca con la que contaba la abadía. En 1851 ingresó a la Universidad de Viena, financiado por el mismo monasterio, para estudiar matemática e historia natural. Sin embargo, solo estuvo allí hasta 1853 y no regresó más. Pero contó con la fortuna de conocer a 2 docentes que le permitieron adquirir grandes conocimientos, como fue el docente Andrés Bohm y el docente Unger. Del primero aprendió la teoría de la combinación y el segundo le permitió a Mendel conocer acerca de las investigaciones de híbridos en plantas que se hacían en su tiempo. Valiosos conocimientos con los que regresó a su monasterio para iniciar sus propias investigaciones. Su famosa investigación, experimentos de híbridos en plantas, inició con la escogencia de la planta para estudiar, que para su caso fue el Pisum sativum, o más conocido como la alberja. Mendel planteó una hipótesis por medio del experimento, de la observación y de la recolección de datos, y se dispuso a confirmarla. Seleccionó de esta planta 7 caracteres específicos y los estudió uno a uno de manera independiente. Estudió no solo la primera generación, sino la segunda, la tercera y las subsiguientes generaciones, permitiéndole todo esto determinar que las características físicas de la planta estaban determinadas por un par de caracteres. Mendel cuantificó las descendencias y analizó sus resultados a partir de las matemáticas, algo muy ingenioso para su tiempo. Todo este proceso investigativo bien organizado le permitió realizar postulaciones certeras sobre la herencia. Dentro de sus planteamientos tenemos la forma organizada en cómo Mendel cruzó las plantas. Inició con la primera generación o generación parental, a la que él denominó así. Fue cruzar plantas con semillas verdes y amarillas, pero que eran homocigóticas o plantas puras, como decía él, para obtener plantas híbridas. A esta segunda generación él le llamó F1 y notó que en este primer encuentro o este primer cruzamiento, notó que las plantas poseían la apariencia física de un solo progenitor, es decir, sus fenotipos fueron todos iguales a un solo progenitor. Posteriormente volvió a entrecruzar plantas del grupo o de la generación F1 y obtuvo una segunda generación a la que él denominó F2, observando que en esta segunda generación los fenotipos que vio eran ya de semillas amarillas y semillas verdes. Es decir, se podían o se reflejaron los 2 caracteres, claro que en proporciones distintas. De 3 plantas de semillas amarillas, una planta de semilla verde. Esto le permitió a Mendel entender o demostrar que los caracteres no se perdían, no se diluían, porque pudo ver que reapareció
la semilla verde, que era el gen recesivo. Así que ninguno de los caracteres de los progenitores se pierde. Más adelante, a esta postulación se le fue denominada como primera ley de Mendel o ley de la segregación. Mendel siguió haciendo los cruces con la generación F2. Ya aquí, en esta, también obtuvo una tercera generación, pero tuvo en cuenta ya dos caracteres. Podemos tomar como ejemplo el color y la forma de la semilla, estos dos caracteres, observando que ambos rasgos se heredaban de manera independiente, es decir, una no tenía relación con la otra. Observó que entonces se iban manifestando tanto genes recesivos como genes dominantes independientemente del carácter que estaba estudiando, color y forma de semilla. O sea, los cruzamientos podían dar diversos resultados. A esta ley se le denominó más adelante segunda ley de Mendel o ley de la recombinación de la independiente. Cabe destacar que fue muy ingeniosa la nomenclatura que Mendel utilizó. Aquí Mendel utilizó letras mayúsculas para los genes dominantes y letras minúsculas para los genes recesivos. Pero entonces, si fue tan ingenioso y tan bueno el trabajo de Mendel, ¿por qué no tuvo el reconocimiento en vida de ello? Podemos entonces ubicarnos en la historia. Y la historia nos cuenta que en ese tiempo el paradigma dominante era muy diferente a lo que Mendel estaba postulando, muy lejano, digámoslo. Para ese momento, la idea de la herencia se daba a través del paradigma de la herencia fusionada. Es decir, se creía que los genes aportados por los padres, madre y padre, se fusionaban en la descendencia y así desaparecía la herencia o desaparecían los caracteres puros, los factores puros que ellos llamaban, ¿verdad? Pero Mendel postulaba era una herencia particular, es decir, una herencia donde los caracteres eran transmitidos de padres a hijos y estos estaban relacionados a factores independientes que hacían que esos factores o esos caracteres se fueran haciendo evidentes en generaciones futuras y de manera o proporciones distintas, pero que no desaparecían, que no se mezclaban, que no se diluían, siempre estaban allí. Es importante destacar o resaltar que las postulaciones que hizo Mendel acerca de la herencia también tiene algunas limitaciones. ¿En qué consisten esas limitaciones? No todos los organismos y seres vivos se ciñen a los patrones expuestos por Mendel. Hoy día sabemos que hay otras maneras y otras formas, incluso en un mismo organismo se pueden dar patrones de herencia como los que postuló Mendel de dominancia y recesividad y otros tipos de patrones. ¿Ya? Entonces, esa fue una de las limitantes que tuvo el trabajo de Mendel y que también pudo haber inferido en que no se le diera el reconocimiento, puesto que él mismo estudió patrones de herencia con otras plantas, incluso con animales, y no obtuvo los mismos resultados, debido a que existen otras formas de herencia, otras formas de esos patrones de herencia, pero Mendel las desconocía. Más adelante, nuestro amigo Thomas Kuhn haría esos mismos estudios, pero con la mosca Melanogaster. De allí podemos ir rescatando los nuevos patrones de herencia que conoceremos más adelante. Los trabajos de Mendel, sin duda, sentaron las bases genéticas y son esas mismas bases y esos mismos avances que hizo Mendel los que también nos permiten decir con toda certeza que la herencia no solo está dada en dominancia y recesividad, sino que también existen otras formas de herencias, como puede ser la condominancia, la mutación, la herencia ligada al sexo, entre otras. Entonces, todo lo que hemos aprendido de Mendel es valioso y significativo, pero nos ha permitido abrir puertas a nuevas informaciones y avances. Muchas gracias. Espero que les sirva lo explicado.